Saben que el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, en donde dice la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos habla de dos cosas fundamentales en la vida de todo ser humano. Todo mundo debe de saber, bendito sea el nombre del Señor, que el hombre que vive en pecado, que el hombre que vive sin Cristo, va a tener la retribución a consecuencia. Un día va a tener la paga de vivir su vida sin Dios. Aleluya. Porque todo ser que vive lejos de Dios, que vive sin Dios en su corazón, pues un día se enfrentará a los resultados de sus actos. Por mucho que diga, saben que yo creo que hay un Dios, pero nunca le prestó atención a Dios. Pero nunca tomó su palabra de Dios, tomó la palabra de Dios para ponerla en práctica en su vida. Amén, hermanos amados. Esto es lo triste de los seres humanos, ¿verdad? Usted ha visto gente que hace la maldad, gente que hace daño. Usted ha visto gente que dicen que creen en un Dios, incluso oran a Dios, hacen sus rezos a Dios, pero ¿saben qué acontece, hermanos? Que practican maldad, que hacen el mal, lo hacen en nombre de Dios. Esto es tremendo. ¿Sabe usted que yo una vez estuve presente en la reunión de unos amigos y unos amigos decidieron ir a hacer un asalto? Ellos dijeron, vamos a hacer un gane, dijeron, vamos a hacernos un gane por acá. Vamos a ganarnos algo. Y se fueron dos. Y mientras ellos estaban ahí armándose, estaban haciendo una oración. ¿Y a quién creen que oraban? Oraban a Dios. Y le decían, Dios, guárdanos en este trabajo que vamos a hacer. Bueno, es evidente, hermanos amados, que el Dios de la maldad es uno y el Dios del bien, que el Dios de la santidad, que el Dios de la justicia es otro. No es el mismo Dios. Amén. Entendamos que las tinieblas tienen un Dios. Las tinieblas tiene quien gobierne en ellas. Y el nombre de quien gobierna las tinieblas y de quien hace maldad es Satanás, el diablo. Todo lo que no tiene que ver con lo que Dios demanda de nosotros como seres humanos aquí en esta palabra, no viene de Dios, viene de las tinieblas. Amén, mis hermanos amados. Dice la Escritura que todos aquellos que hemos decidido caminar con Dios, tenemos que tomar en práctica sus palabras, ¿verdad? La palabra del Señor dice, bueno, sean santos, así como yo soy santo. Eso nos dice Dios por medio de su palabra. Él es santo y nosotros tenemos que vivir en santidad. Y la santidad no tiene nada que ver con la maldad, no tiene nada que ver con las tinieblas, no. La santidad es de justicia, es de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y eso tiene al final de nuestros días, al final de nuestra existencia sobre esta vida, aquí en la tierra tiene una recompensa. Y eso es lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Romanos, en el capítulo número 6, en el versículo 23. ¿Verdad? Lo dice de una forma textual, muy clara. Porque la paga del pecado es muerte. Todo lo que nosotros consideramos que es malo es pecado.
La mentira es pecado. El hurto es pecado. La hechicería es pecado. El homicidio es pecado. Hermano, hay muchas cosas que son pecado. La homosexualidad es pecado. Hermano, y podemos nombrar más cosas que son pecado, pero que el hombre las disfruta. El hombre sin Dios. Pero ellos dicen que creen en Dios. Lo que ellos ignoran es que esta palabra dice que esas cosas son maldad. Todo lo que es pecado es maldad. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. El ser humano que comete pecado está en muerte, está condenado a la muerte. Está condenado no solamente a la muerte, hermano, muerte, pero mire, la Biblia habla de la muerte física y de la muerte espiritual. Porque ¿qué es primero en el hombre? ¿Es la muerte física o la muerte espiritual? ¿Se da cuenta? Entonces es tremendo esto. A ver, yo quiero explicar esto. El ser humano que vive en pecado no vive espiritualmente. Amén. Espiritualmente está muerto. Lo que vive en él, lo que tiene vida es su carne y su alma. Su espíritu está ahí porque nosotros somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Eso somos. Todos los seres humanos tenemos esas tres composiciones: el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero el ser humano que no vive en santidad y que no vive para Dios, pues a él lo gobierna la maldad. Su vida espiritual está en cero. Amén. Dios le ha dado espíritu. Son destellos muchas veces que él tiene. Destellos de querer buscar el bien, pero los impulsos carnales y su actitud carnal a él lo va a llevar arrastrado a cometer siempre la maldad. Siempre lo va a arrastrar a cometer las cosas malas. Es triste que nosotros veamos personas así, que terminan sus días en la maldad, y la Biblia dice que esa manera de vivir lo va a llevar a tener una recompensa que no es buena, por cierto. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y esto es para todos los que no quieren vivir en Dios. Mire, vamos a ver qué dice aquí en el libro de Romanos. En el versículo número 16 del capítulo número 6. Vamos a leer aquí, por favor. 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Mire, habla, la palabra del Señor habla de ser esclavo de alguien. Pero esta es una palabra espiritual, hermanos amados. Es 100% espiritual esta palabra en esta noche. Y aquí mismo lo explica, ¿no? Tal vez seguramente esto es lo que no entienden muchas personas. Digan, ¿verdad que sí, hermano? Porque la mayoría de las personas, ¿por qué no decir una gran mayoría, por qué no decir casi todas las personas que viven sin Dios en este mundo? Ellos dicen: yo no soy esclavo de nadie. Yo hago lo que quiero, yo voy a donde quiero. Yo hago con mi vida como me place. Pero están sumergidos en la maldad porque hacen cosas malas. ¿Quién vive? Algunos tratan de justificarse y toman como cosas malas, por ejemplo, robar, asesinar. Pero claro, tienen pensamientos perversos, son codiciosos, son ávaros. O sea, toman esta clase de cosas como cosas que no tienen importancia delante de Dios, cuando nosotros sabemos que la persona que se deja ganar en su corazón de la avaricia,
Dice la Escritura que la avaricia y que la codicia viene siendo, hermano amado, igual que la idolatría. Es un pecado de muerte, un pecado tremendo. Entonces, el ser humano siempre se excusa en que tienen que ser pecados verdaderamente graves y reprochables delante de todos los hombres para que puedan ser considerados malos. Por eso es que ellos se consideran buenos, porque nunca han robado, porque siempre han trabajado honradamente, porque nunca han asesinado a nadie. Aleluya. Pero entendamos que muchas veces sí matan a las personas con su indiferencia, con su falta de perdón, y eso no lo quieren tomar como malo. ¿Quién es el que vive? Y cuando esta palabra aquí nos llama a que nosotros reflexionemos en el versículo 16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y aquí dice, hermanos amados, miren, ¿esclavos de quién? Dice, sea del pecado para muerte, alto ahí. Cuando dice, sea del pecado para muerte, o sea que mire, el hombre que se complace pecando, el hombre que se complace en todas las maldades, aunque él diga que es libre, que él no es esclavo de nadie, aunque él diga que él va donde a él le da la gana, aunque él diga que él hace lo que él quiere, dice la Escritura que el hombre que está en pecado es esclavo del pecado, porque obedece al pecado. Amén. Y si es esclavo del pecado, entonces no es esclavo de Dios. Ni tampoco ama a Dios, ni tampoco obedece a Dios. Sin embargo, la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Hermano, qué tristeza por las personas que se consideran buenos ellos mismos, pero no se dan cuenta, pero no se han dado cuenta que están viviendo una vida reprobada totalmente en la presencia de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que saber, hermanos amados, que todo lo que es pecado no le agrada a Dios. Y todo lo que es pecado, aleluya, al hombre lo va a llevar a la muerte. Lo va a llevar a la muerte. ¿Quién vive, hermanos? Tal vez alguien diga, pero todos hemos de morirnos un día. Es verdad que todos nos vamos a morir. Pero mientras viva ese hombre que comete pecado, que es esclavo del pecado, aunque diga que es libre, mientras tenga vida, él tiene oportunidad de arrepentirse de todas sus maldades y permitirle a Dios, por medio de su palabra, pero principalmente de su Santo Espíritu, que transforme su corazón, que su corazón sea renovado, que su vida sea cambiada. Bendito es el nombre del Señor. ¿Quién es el que vive, amados hermanos? Aleluya. La paga del pecado es muerte. Hermanos, y miren que el ser humano que peca vive en una vida de miseria, vive en una vida de pobreza, y no estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo espiritual. Y eso es algo que también se refleja, claro que sí, en la vida diaria del ser humano. Y esto nosotros lo podemos ver incluso aún con parte del pueblo de Dios. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Miren, vamos a mirar el libro de Jeremías, por favor. Jeremías, en el capítulo número 30. ¿Sabe usted que en esta parte de la Escritura en la que nosotros vamos a leer en este momento, estaba pasando algo tremendo, hermanos amados, aquí? Aquí estaba sucediendo era que el pueblo de Israel, aproximadamente 600
6 años antes de Cristo, se había apartado de Dios. ¿Y sabe de qué manera se apartó el pueblo? El pueblo de Israel se apartó de la presencia de Dios. ¿Sabe de qué manera se apartó? Se volvió a la idolatría. O sea que dejaron a un lado a Dios y comenzaron ellos a adorar imágenes. Comenzaron a ellos a tomar decisiones por su propia cuenta. O sea, tal y como está pasando en este día, ¿verdad? Porque el ser humano que vive sin Dios, él vive por su propia cuenta. Pero quienes seguimos a Dios, quienes servimos a Dios, tomamos en cuenta esta palabra, hermanos amados. ¿Saben por qué? Porque nuestro manual de vida es este sagrado libro, el cual es la palabra de Dios. Amén. Pero el ser humano que no tiene a Dios, el que dice que entre comillas cree en Dios, pero solamente dice que cree en Dios, pero no le cree, porque no toma en cuenta su palabra. Él vive en todo lo que hace de acuerdo a su propio consejo y a su propia sabiduría. Bendito es el nombre del Señor y a su nombre. Aleluya. Miren lo que estaba pasando aquí. Este pueblo comenzó a apartarse, se apartó de Dios. ¿Y saben qué pasó? Que el pueblo comenzó a ser oprimido. No solamente estaba oprimido, hermanos amados, era oprobio de sus enemigos, era burla de sus enemigos. Se burlaban de él. Era un pueblo que cuando no tenía a Dios en su vida, aleluya, desfalleció, enfermó, se angustió. Yo no estoy diciendo que esto no nos pasa a los creyentes, amén. Qué bueno es cuando le servimos a Dios y todas estas cosas vienen. Nosotros nos gozamos porque la palabra de Dios dice que tenemos que gozarnos en todo tiempo. Amén, hermano. En tiempo bueno, en tiempo malo, en tiempo de dificultad, en tiempo de alegría. Gozarnos en el Señor. Este pueblo, después de haber estado en el Señor, simplemente decidió no tomarlo en cuenta. Y miren lo que pasó aquí, mis hermanos amados. Leamos el versículo número 11, por favor, de Jeremías, capítulo 30. Porque yo, Jehová, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Mire lo que dice Dios. O sea, Dios hizo esparcir al pueblo, hermano amado. ¿Por qué? Por su maldad. Porque ellos lo despreciaron, porque no lo tomaron en cuenta más, porque se volvieron atrás a adorar dioses que no eran el Altísimo. Y nosotros sabemos que Dios es un Dios celoso, dice la Biblia, que Él quiere toda la adoración solo para Él. Él es un Dios que nos anhela, dice la palabra de Dios. Aleluya. Pero el pueblo se volvió tras los ídolos. Él se volvió tras su propio consejo. No tomaban en cuenta a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo esparció, dice la tierra. Amén. ¿Quién vive? Dice la Biblia, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Mire lo que dice la Biblia, ¿no? Te castigaré con justicia. O sea, es como cuando un hijo hace algo malo, ¿no? Y le dice, mi hijo, verás que te voy a castigar, ven acá. Y él toma una vara y le dice, por tal cosa te pego. Y por eso te castigo. Y toma, ¿vas a aprender? Entonces, sí, papi, voy a aprender. Bueno, entonces, toma otro por las dudas. Entonces, el muchacho aprende. Entonces, ese es un castigo de corrección. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces dice, te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, dice la Biblia.
Porque así ha dicho Jehová, inescrutable es tu quebrantamiento y es dolorosa tu llaga. O sea, hermanos amados, mire, viene un castigo espiritual, lo cual produce un dolor. Entendamos una cosa, hermanos amados. ¿Verdad que cuando nosotros hacemos algo malo y nos castigan, y ese castigo produce en nosotros dolor, llanto? Tengamos en cuenta humanamente, mismamente, cuando hay personas que son sorprendidos en actos malos. Estas personas, si son aprendidos, son llevados a una cárcel. ¿Y usted cree, hermanos amados, que en esa cárcel pasan bien? No, en esa cárcel no pasan bien. La pasan muy mal. En ese lugar muchas personas, hermanos, lloran, claman, suplican por querer salir, anhelan salir de ese lugar porque no quieren estar ahí. Es un lugar horrible, es un lugar tremendo, es un lugar de castigo. Bueno, lo mismo pasa con el ser humano que desprecia a Dios. Y dice la Biblia que recibe como paga de su pecado la muerte. Hermanos amados, la muerte física sin Dios y por ende la condenación y la destrucción de su alma. Amén. Pero Dios es grande en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que se arrepiente de su maldad, Dios lo perdona y lo levanta y lo restaura. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Dice porque, versículo 12, así ha dicho Jehová, inescrutable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Bendito es el nombre del Señor. O sea, se da cuenta, hermanos amados, en condiciones como esas de angustia, cuando el ser humano está siendo castigado, cuando está siendo reprendido por su maldad, hermanos amados, sinceramente no hay quien pueda ayudar. ¿Verdad? Sinceramente no hay. El único que nos puede brindar una ayuda que traiga consolación, gozo, alegría y salvación en nuestro corazón, el único es Dios. Es el único. Amén. Alabado es el nombre del Señor. ¿Quién es el que vive? Porque no hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo, te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Miren, hermanos, o sea que qué tremendo, ¿verdad, hermanos amados? Cuando nosotros tomamos en cuenta esta palabra, la paga del pecado es muerte. Miren, aquí está. Yo sé que, hermanos amados, el pecado es engañoso, ¿sabe usted? ¿Sabe usted que el pecado es engañoso? Sí. Oiga, es atractivo, es bueno a la vista, pero cuando el pecado es consumado, dice la Escritura que da a luz muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Hermanos amados, hay que tener mucho cuidado por amor a Dios. Amén, hay que tener mucho cuidado porque el enemigo es malo. Amén, Dios es bueno, Dios no nos tenta.
Amén. El único que nos tenta para que nosotros hagamos maldad, para que desobedezcamos a Dios, es el enemigo. Y es nuestra propia carnalidad. Amén. ¿Qué más dice aquí? ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Mire, o sea, habla de aflicciones. Es que sí, hermano amado, yo le digo una cosa. El pecado causa aflicción en el ser humano. La aflicción puede verse de distintas formas. La aflicción puede verse en necesidad económica. La aflicción puede verse en un problema de salud. La aflicción puede verse, aleluya, en el desprecio, en el abandono. O puede verse en el ser humano, en sus sentimientos. Puede estar rodeado de personas, pero su misma condición lo va a hacer sentirse solo. ¿Y usted cree que todo esto es una dádiva de Dios? No, hermanos. La dádiva de Dios, los regalos de Dios son solamente para los que obedecen a Dios, para los que aman a Dios, para los que toman en cuenta la palabra de Dios. Todas esas cosas son producto del pecado. Amén. Y a su nombre. ¿Qué más dice la palabra? Verso 16. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Serán hollados, serán los que te hollaron, y a todos los que te hicieron presa de ti, yo los daré en presa a ellos. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Miren, esta palabra nos habla a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entendamos que todo ser humano, que todo hombre, aunque no sea israelita de origen, de nacimiento, aunque no tenga la ciudadanía israelita terrenal, todos los seres humanos que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos hechos hijos de Dios y por ende venimos a ser hijos adoptivos de Dios y venimos a formar parte del pueblo de Dios y venimos a formar parte de la nación de Dios. Amén, hermanos amados. Bendito es el nombre de Dios. Por eso es que nosotros tenemos un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios hermoso. Amén. ¿Que la paga del pecado es muerte? Sí, es muerte. Eso lo dice aquí en el libro de Romanos. Dice, mire, volvamos a Romanos, por favor, en el capítulo número 6. En el versículo número 17, por favor, del libro de Romanos. Romanos capítulo 6, verso 17 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, miren, hermanos, nosotros quienes tenemos a Dios en nuestro corazón, salimos de esa forma de vida vana que lo único que hacía era dañarnos y era condenarnos. Salimos de eso y hemos sido entregados, como dice la palabra de Dios, a una forma de doctrina, amén, a una forma de doctrina, la cual estamos obedeciendo de corazón, de todo nuestro corazón, amén. ¿Y qué ha producido esto? Ha producido libertad en nosotros, libertad del pecado. O sea, ¿por qué? Porque ya no obedecemos más al pecado. Amén, porque sabemos que el pecado tiene una paga y la paga de ese pecado es muerte, es ser desechado de la presencia de Dios. Significa condenación del ser humano.
Pero Dios tiene, hermanos amados, algo hermoso para nosotros en esta noche. Y a su nombre, hermano. Verso 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aleluya, qué hermoso. Hermano, yo me recuerdo, una vez un hombre daba testimonio de que él le encantaba el alcohol. Él era, pero es borracho cuando estaba en el mundo. Y él decía, yo, hermanos amados, a veces hasta me quedaba botado en donde yo me ponía a tomar, ahí me quedaba botado y me quedaba 4 o 5 horas ahí tirado en el piso. ¿Usted se imagina eso, hermano? Claro que la persona que está alcoholizado, él ya pierde la vergüenza. Es como el drogadicto. A él no le importa, no, él ya está a la vista de todos en las esquinas, por ahí caminando, en la calle, en el bus, en cualquier lugar. Él se droga, él ya pierde la vergüenza. Qué tremendo, ¿verdad? Es como las mujeres que prostituyen su cuerpo. Ya ellas pierden la vergüenza de todo. Igual que el afeminado o el homosexual. Ellos pierden la vergüenza. Imagínense, ya se operan, se hacen mujer, se visten siendo hombre y ellos pierden la vergüenza. Toda sensibilidad ya la pierden. Cuando no es eso lo que Dios ha hecho en ellos. ¿Verdad, mis hermanos? ¿Quién es el que vive? Dios los ha creado para que lo honren. A todo ser humano lo ha creado con el propósito de que el hombre lo honre a él. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Alabado es el nombre del Señor. Pero mire, pierden la vergüenza para hacer lo malo en el mundo, pero les da vergüenza decir gloria a Dios. O les da vergüenza predicar en un colectivo la palabra de Dios. O les da vergüenza saludar en la calle a alguien y decirle que Dios te bendiga. Les da vergüenza a algunos decir eso. Mire, no les daba vergüenza presentar sus cuerpos a la inmundicia, a la injusticia, al pecado, a la maldad en el mundo. Pero para bendecir a alguien con voz fuerte en la calle muchas veces le da vergüenza. No quiere decir Dios te bendiga, no. Enseguida se le viene un pensamiento, no, la gente va a pensar que yo me he hecho hermanito. O sea, sienten hasta vergüenza. Identificarse como hijo de Dios. Qué tristeza, ¿verdad? Sin embargo, mire lo que nos dice la Biblia. Aleluya. Dice, por vuestra humana debilidad, dice, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, miren, hermanos, qué hermoso lo que nos dice la Biblia. Yo digo, hermano, el hermano Pablo, él decía, yo no me avergüenzo del evangelio, hermano, qué hermoso, ¿verdad? Esto deberíamos de aprenderlo nosotros. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Qué hermoso. Hermano, yo también era una de las personas que muchas veces me quedé botado en la esquina. Me quedé perdido de borracho. Qué tristeza, hermano. Y ahora yo digo, hermano, ¿cómo me voy a avergonzar de glorificar a mi Señor? Es verdad lo que dice la Biblia. Si nosotros presentábamos nuestro cuerpo como instrumento de injusticia, ¿cómo no presentaremos ahora nuestros cuerpos para servir a la justicia, sabiendo que somos hijos de Dios? Esto es justo verdaderamente. O sea, ¿y qué nos manda la palabra del Señor entonces? Bueno, que practiquemos la santidad, pues. Que vivamos en santidad, que vivamos en una vida justa. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos amados? Verso 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado,
Erais libres acerca de la justicia. Aleluya, claro, ¿no? Éramos libres para la justicia, por si acaso nos arrepentíamos de lo malo que hacíamos, éramos libres para aceptar al Señor y bueno, pero ya olvidarnos de las cosas malas, pues. Porque ¿estamos sin Dios o estamos con Dios? Tenemos que estar en uno de los dos lados, en el lado de las tinieblas o en el lado de la luz. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Dice, porque cuando eras esclavo del pecado eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Aleluya. ¿Quién vive, mis hermanos amados? Claro que sí, mi hermano. ¿Acaso no nos da vergüenza ahora, mis hermanos? Nosotros acordarnos que vivíamos una vida, pero una vida horrible. Que desperdiciamos tantos años de nuestra vida en el alcohol, que perdimos tantos años de nuestra vida en las drogas. Hermano, he escuchado testimonio de gente que ha hecho cosas verdaderamente terribles en el mundo y que hoy testifican solamente para que nosotros nos demos cuenta de lo grande que es Dios en misericordia, de cómo los ha restaurado después de vivir una vida decadente, una vida totalmente perdida, una vida totalmente de pecado. ¿Quién es el que vive, hermanos? Dios es bueno, hermanos. Amén. Dice la Escritura en el libro de 1 de Corintios que Él toma de lo vil, de lo menospreciado, de lo que el mundo desecha, Él toma para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Bendito es el nombre del Señor. Dios es bueno, hermano. Amén. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Claro que, hermano, no teníamos ningún fruto bueno. Pues. ¿Verdad que no teníamos ningún fruto bueno? ¿Quién se puede sentir orgulloso de ser un borracho? ¿Quién se puede sentir? Hermano, mire que hay alguien que sí se siente orgulloso de lo que hace y sí sabe quiénes son. Yo le voy a decir, hermano, son los fornicarios, los adúlteros. Usted ve un adúltero diciendo, hermano, así lo dice con orgullo, ¿no? Como que de pronto esa expresión a él lo hace un superhombre. Tengo 3, 4 mujeres, dice. Los adúlteros dicen eso, los fornicarios. Tengo 3 mujeres. Miren, hermano, pero dice la Escritura que el fruto de aquello es muerte. Qué terrible, ¿verdad? Esa es la paga del pecado. ¿Acaso no dice la Biblia que el adulterio es un pecado de muerte? Y que el que practica ese pecado y todo lo demás que se llama pecado, no heredará el reino de los cielos. Y a su nombre, mis hermanos amados. Oiga, qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo que es esto. Yo conscientemente digo en esta noche, mis hermanos, que vivimos en un mundo en donde en la vida de todo creyente se está desarrollando una lucha, ¿por qué no decir una guerra todos los días? Porque sabemos que la Escritura dice en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso solamente lo sabemos nosotros. Y sabemos que nuestra lucha es contra principados, que es contra potestades, que es contra gobernadores, que es contra espíritu de maldad y que es también contra el mundo, la carne y el diablo. Tremenda lucha, hermano. Pero de nuestro lado está el Todopoderoso para que nosotros nos levantemos victoriosos cada día. Bendito es el nombre del Señor. Si perseveramos en Él, si amamos su palabra, si amamos su presencia en nuestras vidas, siempre vamos a estar doblando nuestras rodillas para pedirle a Dios que nos dé fuerza para seguir adelante, para honrarlo, para bendecirlo, para adorarlo, para santificar su nombre poderoso, que es maravilloso y lleno de misericordia. Tenemos un Dios que es bueno, hermano. Aleluya. Cristo vive.
Qué tremendo, ¿verdad? El ser humano sin Dios disfruta de su maldad, disfruta de su pecado. Hace cosas terribles el ser humano sin Dios. Y a su nombre. Y esto lo vamos a ver. Mire lo que dice la palabra en el libro de Eclesiastés. Vamos, Eclesiastés. Capítulo número 2. Aleluya. Cristo vive. Eclesiastés. Aleluya. Versículo número 23 al 26. Vamos a leer aquí. Gloria a Dios. Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos son molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. Pero no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, le da ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Quién es el que vive? Mire lo que dice la Biblia, hermano, qué tremendo, ¿no? Al hombre que agrada a Dios, al hombre que le agrada a Dios, Él le da sabiduría, le da ciencia. Mas al hombre que no, dice la Biblia que se afana en amontonar riquezas, y Dios toma esas riquezas que Él las amontona y se las da al que le agrada a Él dárselas. Miren, mis hermanos, cómo es Dios, ¿verdad? Por eso sí, nosotros muchas veces somos testigos de cómo Dios bendice a uno de nuestros hermanos. Gocémonos en eso. Amén. Porque a veces Dios toma a los impíos, a veces Dios toma a los injustos, Dios toma a los malos para bendecirnos muchas veces. Así como a Elías. ¿Se recuerdan que vimos el otro día quiénes eran los cuervos que le llegaban de comer a Elías? ¿Acaso eran gente buena? No, no eran gente buena. Eran asaltantes, eran criminales, ladrones. Y ellos comerciaban. Bendito es el nombre del Señor. ¿Quién vive, hermanos? Pero así es Dios, ¿no? ¿Quién entiende a Dios? Pero Dios hace como Él le place. Por eso es que Él es soberano. Gloria a Dios. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Romanos capítulo 6 dice, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, ¿qué nos pide la palabra de Dios a nosotros, mis amados hermanos? Cuando nos habla de la fructificación, nos habla de la santificación. Usted sí sabe que una vida que está siendo santificada es una vida que está produciendo frutos de justicia. Sí. Lo ofenden, no se enojan. Lo maldicen, Él bendice. Lo odian, Él ora por ellos. Qué tremendo, ¿ah? ¿Qué se llama eso? Dar fruto de justicia. Amén. A Él lo odian, Él ama. Y si dicen algo indebido de Él, Él lo perdona. Qué tremendo, ¿verdad? Aleluya, qué hermoso. Oigan, nosotros deberíamos de ponernos a prueba en esto como creyentes. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que nosotros sepamos si como hijos de Dios estamos produciendo frutos de justicia delante de Dios.
Amén, mis amados hermanos. Yo, hermanos amados, a mí me ha tocado escuchar, me ha tocado estar muchas veces presente cuando personas que dicen ser cristianos, mis hermanos amados, dicen palabras horribles. Cuando mire que la Biblia dice que aún ni siquiera palabras deshonestas deben de salir de nuestros labios. ¿Verdad, mis hermanos? ¿Verdad que hay palabras deshonestas que muchas veces en nosotros causan un contrictamiento del Espíritu Santo? Ahora, ¿qué no decir, mis amados hermanos, de que yo como creyente comience a decir palabras ofensivas, palabras dañosas, o comience a guardar resentimiento en mi corazón, o que comience a maldecir a alguien? Eso es tremendo, hermanos amados. La Biblia nos habla de que nosotros tenemos que fructificar. Mire, vamos a leer de nuevo, por favor, el versículo. El versículo número 22. Mire, léalo por favor, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, oigan, qué hermoso, ¿verdad? Hemos sido libertados del pecado por la sangre de Cristo, por la misericordia de Dios. Y que hemos sido hechos siervos de Dios. ¡Qué honra tan grande, hermanos! Tenéis por vuestro fruto santificación. Qué hermoso. Y como fin, vida eterna. Qué hermoso, hermano, lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, sigamos, pues, hermano, honrando a Dios cada día. Nuestra actitud tiene que ser una actitud renovada. Amén, mis hermanos. Gocémonos en Dios, disfrutemos de la presencia de Dios. Que si el mundo nos aborrece, que si el mundo nos odia, que si a usted, hermanos amados, el enemigo está tomando a sus vecinos para perseguirlo, para difamarlo, para insultarlo, usted no los odie. Usted no los insulte, usted no guarde resentimiento en su corazón, no, ámelos a ellos. Oiga, hermano, yo sé que no es fácil pararse aquí, delante de ustedes y delante de ustedes, mis hermanos que están aquí. Yo sé que no es fácil pararse y decirle a la persona lo que tiene que hacer. El asunto es vivir esa palabra. Eso es lo difícil. ¿Quién es el que vive? Pero, ay, mis hermanos, yo sinceramente les digo, a mí me han insultado. A mí me han insultado, a mí me han tratado mal, muy mal. Yo testificaba una vez aquí. Yo una vez tenía un trabajo, hermanos amados, y esos jefes que yo tenía eran déspotas. Una vez yo estaba haciendo mi trabajo, hermano, y para mí yo lo estaba haciendo excelente ese trabajo. Pero ese hombre llegó, hermanos amados, y me insultó, o sea, bueno, yo sé que en el mundo lo dicen más feo, pero me insultó, se dirigió a mí con palabras ofensivas, o sea, hermano, y me gritó, o sea, imagínese usted gritarme a mí, qué tremendo, ¿no? Pero bueno, yo digo, a Jesús también le gritaron, y no solamente le gritaron a él, lo puñetearon, lo patearon, lo escupieron. Todas esas cosas le hicieron al Señor Jesús. Sin embargo, ¿usted cree que el Señor Jesús, Él respondió de una forma inadecuada? No, jamás, jamás. Pero ¿saben qué, mis hermanos amados? Dios es el que nos hace justicia cuando nosotros ponemos todas esas clases de cosas en la presencia de Dios. Amén. Y sobre todo cuando nosotros no guardamos en nuestro corazón cosas que vayan a impedir que el fin de vuestra verdadera conversión sea la santificación. ¿Sí entendemos esto, hermanos? No nos dejemos ganar por el enemigo, no nos dejemos caer por el enemigo. Tenemos que ser sobrios nosotros, por eso que es importante que nosotros permanezcamos siempre despiertos en el Señor y velando en la palabra de Dios.
Porque es la única forma en cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de todas las trampas que el enemigo nos pone con el propósito de hacernos caer. Situaciones como estas muchas veces son provocadas por el mismo enemigo para hacernos caer a nosotros, y que en vez de que nosotros recibamos como premio la vida eterna, recibamos bendición de parte de Dios, nos desviemos y que como paga de nuestra maldad recibamos la muerte. ¿Quién es el que vive, hermanos amados? Gloria a Dios. Entonces, mire, vamos a leerlo de nuevo. Esto es hermoso, esto es lindo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, ¿qué es lo importante, mis hermanos amados? ¿Qué es lo importante después de que nosotros hayamos sido libertados? Es que permanezcamos en Dios, es que perseveremos en Él. Es que es importante que nosotros nos estemos santificando cada día y que fructifiquemos para el Espíritu. Amén. Amén, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Entonces, estemos alerta porque el diablo no se duerme. Los que nos dormimos a veces somos nosotros cuando caemos en provocaciones. Alguien se levanta por ahí y dice tal cosa. Hermanos amados, y a usted se le comienza, hermano, se le sube la sangre, se colorea, hermano, usted siente como que le da rabia, siente enseguida que lo invaden los malos pensamientos, muchas veces dispara palabras, hermanos amados, de que, ay hermano, que lo terrible es esto, pues. Que muchas veces cuando usted trata de defenderse y dice algo, hermano, en ese momento usted siente, hermano, usted siente clarito que el Espíritu Santo se apaga en su vida. Y usted mismo en ese momento, usted se siente mal y usted dice, ay Dios mío, ¿qué dije? ¿Verdad que muchas veces es así? Evitemos eso. Por eso, mis hermanos, miren, cuando nos encontremos en situaciones difíciles, nosotros mejor tomemos una actitud contraria a la que la persona que está siendo utilizada por el enemigo con el afán de provocarnos y de hacernos caer, para que nosotros podamos, hermanos amados, estar tranquilos en nuestro corazón y en la presencia de Dios. Amén. Amén. Sigamos. Con esto terminamos ya. Verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Quién es el que vive? Entonces, hay una paga para los pecadores, para los que disfrutan haciendo el pecado y para los que involuntariamente pecan y no se arrepienten. Hay una paga. Hay una paga. Sí. ¿Saben qué? En Cristo dice la Biblia que la paga de la vida, la paga de la justicia es vida eterna. Eso dice la palabra del Señor. Amén. Es vida eterna. Yo sé que, hermanos amados, todos nosotros, en especial, escucha bien, en especial los cristianos evangélicos, los que creemos en Dios, nosotros, vea, somos el blanco principal de Satanás. Y por si acaso yo no estoy satanizando todas las cosas que nos ocurren, ¿no? Cuidado, usted se va a poner en ese plano de satanizar todo, no. Escucha bien. Nosotros sabemos muy bien cuándo actúa Satanás, cuándo nos dejamos seducir por el mundo y cuándo nosotros pecamos porque la carne se nos levanta. Son tres cosas muy distintas, pero claro, las tres van para un mismo lugar, pecado, y tienen una misma paga, la muerte. Amén. Pero nosotros, hermanos amados, los que hemos recibido a Cristo, amén, los que hemos recibido esta palabra, los que estamos cada día tomando esta palabra, tenemos que ser
amados hermanos, apercibidos, y tenemos que adoptar este estilo como un adoctrinamiento santo que nos va a llevar a tener un galardón eterno, maravilloso y santo en esta tierra. Y como fin, el pago de la vida eterna. Hermanos amados, qué lindo. Amén. Hay que luchar. Nosotros somos soldados de Cristo, somos guerreros de Dios. Y Él es nuestro poderoso capitán, nuestro general, el que va delante de nosotros, el que juzga todas las causas. Amén. ¿Cuántos queremos seguir adelante? ¿Cuántos queremos seguir aquí adelante? Amén. Por aquí tenemos a 6. Hermana Jessica de García, hermana Josefina, hermano Marcos. Parece que lo veo también a Osman por ahí. No sé quién más esté por ahí. Bueno, no alcanzo a ver más. Que Dios los bendiga en esta noche. Que Dios los bendiga a todos mis hermanos. Les enviamos un abrazo de toda esta hermosa congregación. Amén. A seguirse esforzando, hermanos amados, por permanecer en la fe, por permanecer santificándonos cada día para la gloria de Dios. Amén, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta noche. Aleluya, qué hermoso que es el Señor. Alabado es el Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, Dios mío, que en esta noche ha sido expuesta, que ha sido predicada, Dios mío, en este lugar. Padre eterno, gracias por todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen, Señor amado, a través de esta red social como es Facebook. Yo te pido, Señor, en esta noche que bendiga sus vidas y que les dé fuerzas para seguir adelante, Señor amado, en tus caminos. Así como nos bendices y nos da fuerzas a cada uno de nosotros, Señor, para perseverar en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda la gloria te la damos a ti, poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Será hasta una próxima oportunidad.